Pero era impecable, ¿eh? Hasta la uña dijimos, ¿verdad? Sí, impecable la presentación hoy, Violeta, de Claudia Sheinbaum. Sí, se dedicó a hacer... Me refiero, perdón, al tema de Bárbara, ¿sí? De su presencia hoy. Sí, bueno, ella siempre es muy sobria, pero además en cada uno de los temas hizo propuestas, ¿eh? En cada uno, no dejó uno para ataque o uno para... Incluso una cosa que me gustó mucho también fue que tomó una nueva estrategia ante los ataques, que es la de denunciar que le están atacando y decir que no lo iba a responder. Y eso me pareció también una estrategia mucho más fina que la de estar respondiendo cada vez que... Pero cuando respondía, ella respondía leyendo. Tenemos por ahí el video, se pone a leer la defensa, lo cual le resta un poco de autonomía, porque si a mí me atacas de algo que no hice, te lo digo viéndote a los ojos, no leyendo, con algo preparado, le resta eso un poco. Juan. Mira, me quedé con lo que te decía Xóchitl Gálvez hace unos momentos, sobre todo con lo del Tren Maya. Me llama la atención porque podemos ver a través de la inviabilidad de este proyecto en cuanto a remuneración económica. No, sí, hablo de la inviabilidad económica, Ajá, de sí. recuperación, ¿no? Sí, claro. Me parece que refleja de manera muy clara dos distintos proyectos de nación y sin hacer juicio de valor hacia uno y hacia el otro, sí podemos aquí diferenciar que uno no busca retribuir económicamente a las arcas de esta paraestatal que sería el Tren Maya, sino le es más importante el desarrollo que pueda causar en la región en donde se están llevando a cabo las vías que va a comunicar a distintas comunidades, Joaquín. Y díselo a la gente que está en esta zona y olvidada durante tantos siglos, que es la zona del sureste, una zona además muy rica, riquísima, en donde sí han llegado Quizá porque empresas. no ha llegado toda la civilización y la explotación, ¿eh? Mira, pero llegaron empresas rápido, déjame te digo, y por ejemplo a explotar limones. ¿Y de dónde se los llevaron? Se los llevaron al norte del país, a estas grandes fábricas de refrescos, y ahí se quedó la mayor parte de las ganancias de este producto, de este bien, de esta zona. Entonces, pues nada más ahí lo pongo sobre la mesa y, bueno, si quieres luego seguimos. O de la imagen me preguntas de las candidatas. Yo vi a Xóchitl muy enojada. La verdad la vi muy enojada. Y sí veo, Claudia siempre ha sido como la vimos el día de hoy, ¿no? Sí, voltea a Hasta leer. te enderezaste tú. Sí, es muy derechista, sí. Podríamos decir hasta rígida un poco, rígida. pero pues la verdad a mí me interesa muchísimo más lo que está diciendo y luego no me fijo tanto en la postura. Yo sé que tendría que hacerlo, Cecilia, pero hasta cierro los ojos y escucho lo que están diciendo las distintas personas que están hablando para poder entenderlas mejor. Pero sí vi a Xóchitl enojada. Y bueno, pues al otro, pues nomás se ríe, ¿no? Bueno, no, risa, es mueca. Es una mueca, ¿no? Sí. impostada. ¿Cuál es la diferencia entre risa y mueca? Una sonrisa auténtica se nota en los ojos y es espontánea. Y esta se queda rígida como un ictus. Sí. Yo insisto, lo que le puede gustar a un sector del público le puede disgustar completamente a otro. Y así Claro, es, y así es, siempre. ¿eh? La pregunta en los debates no es tanto si Xóchitl quedó bien con los suyos o Claudia quedó bien con los suyos, ya sabemos. Están entre los indecisos, ¿a quién convencen? Claro. Porque además dan cifras distintas, pero no se va a poner uno a ver cuál es la verdadera o cuál no, de dónde vienen. De repente chocan las cifras, ¿no? Entonces, en el caso de lo que dices, por ejemplo, de decir, yo te acuso de tal y tal y tal y tal, Xóchitl, eso es normal. Quien va en segundo lugar tiene que atacar al primer lugar. En todos los debates de Todos. los... Y el primero, pues trata de zafarse, pero mucha gente puede percibir que si tiene la respuesta para desmentir de lo que te están acusando, la dices. Si nada más dices, no, ya no me voy a meter en esto, para ciertas personas va a decir, porque no tiene con qué contestar. Otros podrán decir, como tú, con todo su derecho, decir que no se meta en eso, como ella misma decir, vamos a dejar eso, por favor, vamos a las propuestas. Si no, no, espérate, pero están acusando cosas muy importantes. Y si no contestas, pues a lo mejor es porque no tienes con qué. Yo lo veo como una estrategia porque yo tengo claro, vamos, tengo años, desde el siglo pasado, haciendo y cubriendo debates, que en este tipo de debates, quien lleva ventaja debe cuidarse de no perder. Con no perder, gana. Ya ganaste. Y quien va en desventaja tiene que lograr ganar, porque si no gana, perdón por la redundancia, Ya perdió. pierde.
hablaba Xochitl Gálvez de fútbol, pues plantear el partido, dirían los entrenadores, pues te tienes que ir al ataque, efectivamente. Yo voy a decir algo de lo de Claudia, yo no estoy... A ver, yo entiendo que no todo el mundo tiene que ser un prodigio de simpatía y de campechanía, lo entiendo, No, oye, a ver, vamos a los antecedentes. Sí. Carlos Salinas. Claro. Ernesto Zedillo. Cedillo, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Y si hay una tendencia ahorita, en general, no me refiero al Morena o tal, en general, como a tratar de convertir a todo el mundo en un mar de gracia y espontaneidad, que es espeluznante, la verdad. Pues no todo el mundo es como el presidente o como la propia Xochitl, que sí tiene un grado de espontaneidad. Yo entiendo que se potencia en Claudia, digamos, esa sobriedad. Dicho lo anterior, yo sí la noto como, pero de concurso de oratoria de la prepa a ratos. Sobre todo al arranque del debate. Al final yo creo que ya soltó un poquito más el cuerpo, pero esta cosa como de un poco, tampoco es necesario. Es decir, tampoco. Que hable con una cierta normalidad, con una cierta naturalidad, nada más, ¿no? Yo solo veo normal en el arranque de un debate. Sí. Estás tenso, desde luego, ¿no? Ahora, yo decía al principio, los ciudadanos estamos un poco cansados, o muchos ciudadanos, porque también oímos lo mismo, de los tres lados, aquí sí. Otra vez, a propósito, una felicitación de mi parte al gran protagonista de la noche, que fue Vicente Fox, a propósito. Pero sí hubo un ataque que tiene, no es exactamente novedoso, pero no se había puesto tanto sobre la mesa, y es el zambombazo a Mario Delgado, Y me parece que ahí sí los descolocó. No sé qué tan justificado esté, qué tan fundamentado. Fue un golpe, Sí, fue un golpe, pero yo creo que no descoloca a Claudia Sheinbaum. No, puede ser que no. Puede que sí a Mario Delgado. Juan. Pues ya estaremos viendo que se investigue y que se dé a conocer si en verdad está siendo Mario Delgado investigado en los Estados Unidos, y pues como ciudadano interesa mucho saber si en verdad hay huachicol de combustible de nuestro país vecino hacia México que no se paga impuestos. Habremos de ver pues qué tan certeros son estos datos, qué tan fidedignos son estos datos, porque pues sí se han dicho muchísimas mentiras. A mí me parece que fue una herramienta, justo como dice Julio, para intentar desestabilizar al contrincante en el debate, ¿no? Yo estoy seguro que eso nunca iba a desestabilizar a Claudia. Claudia estaba muy clara, a lo que iba. Muy clara a lo que iba, y no se movió un ápice. En momento alguno la sentí descolocada. Violeta. Sí, yo creo que trató Xochitl también de jugar con algunos números, ¿no? Como de decir números verdaderos, pero que esa no es la manera como deberían leerse, ¿no? Ahorita lo repitió en la entrevista, cuando dijo que los homicidios, el número de homicidios subió 22% en el gobierno de Claudia respecto al de Miguel Ángel Mancera. Eso es totalmente falso. Ella misma dijo en los primeros 3 años, o sea, comparando los primeros 3 años de Mancera con los primeros 3 años de Claudia. Claro, porque los últimos 3 años de Mancera dejaron un horror en la Ciudad de México. Entonces, digamos, ese tipo de trampitas que también hacen con los números y que yo creo que al final el efecto que tienen es que mucha gente la dejan con la impresión pues de que no pueden estar las dos diciendo la verdad, porque están dando cifras contradictorias. Y a mí me parece que eso es un poco irrespetuoso, sobre todo con la audiencia. O sea, deja tú la técnica de que lo que se vale, lo que no se vale en el debate. Me parece que es una falta de respeto a la gente tratar de engañarla con unas cifras que seguramente si las verifica va a decir sí es cierto, las cifras son correctas, pero la lectura que están dando de los números me parece que es engañosa y que es de mala fe. Tienes razón, pero Maquiavelo te diría, si no engañas no ganas. ¿Y qué prefieres? Si estás en la política, Maquiavelo mismo le decía, ¿quieres mantener tus principios, tus valores, tus convicciones? No te metas en la política. ¿Quieres tener éxito en la política? Haz a un lado tus valores. Pero se puede hacer política de otra manera. Es pragmatismo. Claro, desde afuera podemos condenar moralmente, pero el pragmatismo para el que está adentro compitiendo, pues de repente tienes que decir mentiras, y a veces deliberadamente, a veces simplemente son las que te dan. Y efectivamente la gente dice, bueno, ¿quién está diciendo la verdad si no la tenemos? Tú logras engañar a algunos y otro candidato logra engañar a otros. La pregunta siempre es, a final de cuentas, ¿a cuántos más? ¿Cuántos vas a engañar tú más o no para ganar la elección? Pero el purismo
que nosotros podemos hablar de él en política, pues en la práctica casi no se da. No se da. Juan, vamos a un corte en radio, continuamos en redes y en televisión. Juan. Bueno, pues vamos al corte. No, pues pero seguimos. yo sí te quería preguntar, perdón, oye. Bueno, pues ahí está. Entonces hablas del pragmatismo y de que a veces hay que decir mentiras y que vas a ganar un debate. No lo justifico. No, simplemente sin digo que así justificarlo. es. Claro, así es. Ahora, sí se necesita también cierta habilidad, no entrando en el mismo tema que tú dices, para que esas mentiras que tú estás diciendo no te las exhiban tan rápidamente como el utilizar datos de mortandad en una zona en la Ciudad de México y decir que es 100% de homicidios o sugerirlo cuando realmente estás hablando de datos que incluyen, como dijo Claudia Sheinbaum, lamentablemente suicidios o también enfermedades, ¿no? Entonces, pues él siempre... No, pero ni los suicidios ni las enfermedades se califican en los homicidios dolosos. Así es, pero depende de dónde se toman los datos. Del Secretariado de Seguridad. Del secretariado. Ahora, en la Ciudad de México, pues esas cifras no corresponden necesariamente a la realidad que se está viviendo. Y habla de unos homicidios en un periodo de tiempo y te lo están sugiriendo que sería de todo el sexenio. Eso es fácil de hacer un lado, no, José Antonio, o sea, de desmentir. Y ahora, pero no, a lo que voy rápido. Para el electorado, si tú lo que buscas es ganar con esos datos falsos y sugerírselos al electorado, pues te va a salir el tiro por la culata, porque te van a desmentir y entonces te van a decir, oye, pues lo que está diciendo es mentiroso, entonces así vas a gobernar. El punto es cuándo te va a salir el tiro por la culata. Exactamente. Sí, antes o después de las elecciones. Por ejemplo, tenemos un presidente, perdón, aquí sí hay que decirlo, que miente pero con los dientes, de manera bastante sistemática. Yo no he visto que le haya pasado mucha factura, ¿eh? Y digo, ¿Mande? le tira, pero con ganas, pues, a los datos falsos. Él y muchos otros, quiero decir, no me parece, fíjate, yo creo que estratégicamente, en general, y es una tragedia, la mentira funciona bastante. Ve a Donald Trump, es decir... Es que la mentira la cree quien quiere creerla. Exactamente, y hay muchos que lo Es quieren correcto. creer. Es que hay correcto. mucha gente que Yo quiere creo, creer. yo difiero de eso. ¿No? Hay muchas veces que te mienten y te lo crees por la persona que te lo dice, por la forma en que te lo dice y no porque tú sepas que es una mentira que quieres aceptar. Esta persona siendo un político que como ciudadano pues tú ves lejano porque lo escuchas nada más en la Si tú me televisión. dices algo, aunque no sea verdad, yo te lo voy a creer. Sí. Y yo a ti también. Sí, Pero entonces- no es lo mismo que una candidatura, Joaquín. Ah, no, por supuesto, no, pero entiendo lo que me quieres decir. ¿Qué es lo que decías tú? Los políticos mienten todos, punto. Si no, no estarían en la política. Los políticos son actores, lo decía Arthur Miller, ¿no? Todos son actores y tienen que actuar y tienen que hacer creíble el vestuario, el mensaje, el tono de voz. Pero sobre todo la política son emociones. ¿Y qué emociones transmitían? Yo creo que Xóchitl efectivamente en algún momento estaba enojada, pero es una reacción congruente si está hablando de la cantidad de personas que han perdido el seguro social, por ejemplo. Si esperas una reacción fuerte. Yo creo que es más difícil alguien que no transmite emoción. Noté en Claudia que trae muchísimo botox. Eso te genera un aplanamiento emocional. ¿De veras? Sí. Todo esto, entonces cuando se asusta, sale la cara rara por el botox. ¿De veras? Claro, porque paralizas los músculos que se mueven de una manera natural. Y es como mostramos las emociones. Ah, pues mira, me estoy enterando de algo. Yo veía a Xóchitl enojada y nerviosa, no necesariamente por las personas que perdieron el Seguro Popular, sino porque Claudia no la volteaba a ver. Y ella insistía y trataba de hacer contacto y Claudia pues fue muy persistente en esta estrategia de ignorarla y por supuesto que eso la descolocó y la puso muy nerviosa. También sobre todo la veía nerviosa. Una cosa que me gustó también del debate fue que ellos plantearan preguntas, porque en esas preguntas se ven también sus intereses y se ve aquello de lo que quieren hablar y de lo que están dispuestos a hablar. Y me sorprendió muchísimo que la pregunta de Claudia fuera sobre las plurinominales, porque yo habría pensado que, no sé, que es un tema un poco espinoso, ¿no? El de perder las plurinominales, y sin embargo lo planteó ¿Sabes y qué todos pasa, estuvieron de Violeta? acuerdo en reducirlas. ¿Sabes qué, Violeta? Todos los que han estado en el gobierno han planteado del PRI, del PAN y ahora de Morena, eliminar los plurinominales. Cuando estos mismos partidos han estado en la oposición,
todos se han opuesto a la eliminación de los plurinominales. Sí. Es un tema súper espinoso. A mí me parece, o sea, de entrada, yo diría que yo no estoy de acuerdo con que se eliminen, estoy de acuerdo con el doctor Crespo. Pero sí creo que puede haber otras maneras, ya sea reduciendo o digamos, haciendo otro tipo de elección por listas, lo que platicaba Maynes. Es decir, lo que sí creo es que hay una discusión muy urgente acerca de las plurinominales, que no se reduce a se eliminan o se quedan como están. Yo te doy toda la razón cuando veo que en el primer lugar de la lista del PRI está el presidente del PRI y cuando en el primer lugar de la lista del PAN está el presidente del PAN. Hay una variante en Europa precisamente frente a esto. Sí hay plurinominales, pero les llaman listas abiertas. El elector escoge cuál de los en qué orden van. Entonces, si a ti te ponen en primer lugar de un partido a un político que no te gusta, tú puedes votar por el que está en el último lugar. Si ese obtiene más votos, ese es el que va a quedar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si quieres reducir el dinero, porque es el pretexto, tú puedes reducir de 500 a 300. 150 mayoría, 150 pluris. O sea, hay maneras. Sí. Y en el Senado 32 y 32. Sí. Bueno, el Senado no tiene sentido que tenga Ni pluris. siquiera tiene sentido, estoy de No, acuerdo. bueno, esa es la discusión desde un principio, ¿no? Desde un principio, como senadores plurinominales, Sí, no, pues digo, si eso te representan a un Estado, Claro. ese fue un poquito en su momento para darle algo a la oposición en el Senado. claro que sí, sí, más la primera minoría. Sí, así es. En fin, ahora, Juan, A ver. hablas del Tren Maya. Pues a mí sí, les hice la pregunta, como todo sinceramente, ¿quién se va a hacer cargo del Tren Maya? ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? ¿El ingeniero Slim? ¿Quién? ¿Carlos Slim? No sé. Una obra que es inviable económicamente. ¿Tú crees que el ingeniero Slim la va a aceptar? Claro que no, porque no es el sentido. Ningún empresario, pues. Digo, Sí. o porque ningún otro podría. Así es. Claro, no sé el señor Larrea, Podría que ser, también pero... se dedica a los trenes. Sí. ¿Pero quién? No, yo Si no es- creo que si ningún es- empresario, no es el sentido del Tren Maya. Que es No, un- ya sé, a ver, no es el sentido, pero es el costo real. Así es, ahí está. Ahí ¿No lo está. Ahora, querrá, a ver, Diogo? el beneficio que va a llevar a las comunidades, pues eso Sí. se queda ahí. Es que todo eso tiene razón, pero tiene que funcionar con dinero. Claro. Y el dinero viene de otro lado. ¿Me mande? ¿El dinero va a venir de otro lado para el Tren Maya? No, yo no veo cómo. Yo no veo cómo. Solo, como todos los grandes ferrocarriles del mundo, los tiene que subsidiar el Estado. El Estado, mexicano. sí. Claro. Sí. Vamos, eso no le veo ninguna vuelta, ni me asombra. ¿Sí? Ni me asombra. Aquí la idea del Tren Maya desde el principio, por un lado, bueno, salió mucho más caro de lo que iba a ser. Y hay elementos para pensar que pudo haber habido corrupción con los materiales Sí. y demás. Pero la idea no era que fuera rentable, así lo explicó López Obrador. Sí. Era que detonara Claro, que al detonara sur desarrollo. en turismo, en eso. Sí. Vamos No, a ver si es cierto que eso se ocurre. Y sabes qué, y en carga, que es quizá lo más rentable de los ferrocarriles, dicen los que saben de ese tema. Eso Acá, dice. sí. Pero mientras tanto hay que meterle dinero, ¿eh? Sí, ¿De dónde? y por mucho tiempo. Sí. ¿eh? Y por mucho tiempo, 26 años por lo menos. Sí, sí. A ver, otro de los temas. El ejército plantea a Xóchitl Gálvez regresa a sus funciones constitucionales. Les hago la pregunta aquí a cada uno de ustedes. ¿Qué te pasó? A que casi me voy de espaldas aquí con la silla que está en el borde. Nos vemos más altos y más elegantes, pero nos podemos A caer. ti te encanta vivir al borde. Ya sabes cómo es uno. Ya no tanto, ya los años pesan. ¿El ejército qué va a decir? Que si vemos viable que pudieran quitarlos de las funciones en las que están. Bueno, o sea, que regresen a sus funciones estrictamente constitucionales. Yo lo veo muy complicado, pero ojalá se rescatara a la policía, ¿no? Que yo creo que la policía es la que ha quedado si la policía no, las obras. el ejército. Hablamos de la Guardia. Sacarlos de lo donde están ahorita lo veo muy complicado para hacerlo en un periodo corto. Juan, Ay, Joaquín, los militares hacen campañas y
conquistan territorios. Un territorio que conquista el ejército, se lo quitas, es una derrota. Nunca lo va a permitir. Es algo que no va a suceder jamás. Te metes en la bronca de la vida si como gobernante le quieres quitar territorio al ejército. Yo difiero. Imagínate. Yo no sé qué tanto se pueda o no se pueda, o si lleve tiempo. Hay mucha gente dentro del ejército que no está tan a gusto, ¿eh? Entonces también adentro hay divisiones. Me lo han dicho gente que conoce el ejército. Como deseable, yo sí respaldaría que el ejército se concentre en sus funciones. Porque si no, pues, es un país militarizado, que era justamente lo que López Obrador durante años dijo que no iba a hacer. Y de repente resulta que se va para el otro lado. Yo sí creo que el ejército tiene que estar en sus funciones. ¿Qué son? ¿Qué son cuáles? Que son la seguridad nacional, que son las que marca la Constitución. En fin, lo que marca la Constitución. Si le quieres modificar algunas cosas, pero algunas cosas, cámbiale la Constitución. Pero darle a administrar todo, pues, bueno, yo creo que sale, digamos, del modelo de lo que tenga que ser una sociedad civilista y democrática. Violeta. Pues es que el problema está, creo yo, en cómo se definen esas funciones del ejército, porque sí, en efecto, originalmente el ejército su función primordial es la seguridad nacional, pero aquí en México se les asignó la seguridad pública. Y eso incluso al margen de la Constitución. Eso fue el primer paso de militarización. Ahora, después de eso y de las consecuencias catastróficas que eso tuvo, poner al ejército, bueno, digamos, a los militares, a ejercer algunas funciones civiles, a mí no me parece que haya redundado en una cultura belicista o en mayor violencia de parte del ejército o en un mayor índice de letalidad, que de hecho el índice de letalidad también de las Fuerzas Armadas ha decrecido en este sexenio. Entonces, no cualquier injerencia del ejército o expansión de las actividades del ejército en materia civil tiene consecuencias nefastas, creo yo. Entonces, de violencia no, pero de otro tipo puede. Pero bueno, por lo menos de violencia no lo veo así. No, yo lo veo al revés. A ver, es que no es que necesariamente la participación de los militares en estas actividades específicas o en todas ellas sea nefasta, ¿no? Pero hay un principio de salud democrática universal, que es que los militares no deben estar metidos en los asuntos de los civiles, ¿no? Es decir, pues administrando aeropuertos, administrando trenes, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el sentido? México tiene buenos empresarios e incluso buenos funcionarios públicos, ¿sabes? Entonces, yo creo que las Fuerzas Armadas mexicanas, ojo, han sido en general muy respetuosas del orden constitucional y etcétera. O sea, no voy por ahí. Pero creo que es un principio de salud democrática, la división entre lo civil y lo militar. Y yo creo que aquí sí se rebasó escandalosamente, ¿no? Sí. Una pequeñísima cosa, una cosa negativa, por ejemplo, es la opacidad. Como lo maneja el ejército, es cuestión de seguridad nacional, se acaba la transparencia. Pero no es como lo maneja el ejército, es como lo manejó el presidente. Yo primero quiero decir, voy a diferir pues yo creo que de todos, que el ejército nunca pidió hacer una sola misión de la que les han encomendado. Nunca pidió el ejército al presidente del Bros, oiga, deme el Tren Maya, oiga, no, ni la Marina, oiga, deme el tren transísmico, ni le dijo el ejército, oiga, nosotros bacheamos las carreteras, ni le dijo el presidente, oiga, nosotros vamos a administrar los hoteles, ni el ejército le dijo al presidente, oiga, vamos a administrar también los aeropuertos. No. Nunca lo pidió. Son órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas al ejército. Y la información que yo como reportero pueda tener es que el día que el ejército le digan, si quieren el comandante supremo mañana por la mañana o esta medianoche, se acabó su función en la seguridad pública. En 24 horas el ejército vuelve a sus cuarteles. Si le dicen, dejan de administrar, de construir primero y de administrar estos aeropuertos del sureste, ¿cómo no? Mañana mismo. A sus órdenes, señor presidente, así como le dijeron a sus órdenes, señor presidente, cuando les ordenó encargarse de todas estas labores. La decisión
no fue del ejército, fue de su comandante supremo. Porque da la impresión de repente que el ejército dijo, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Cuando el presidente finalmente inauguró el AIFA, dijo, mañana se van a terminar los tramos 6 y 7 del Tren Maya que ninguna empresa privada quiso agarrar. Y al día siguiente estaban en los convoys rumbo a la península de Yucatán. Entonces, eso de que, ¿qué va a decir el ejército? El ejército va a decir lo que ha dicho históricamente siempre. Sí. A sus órdenes, señor presidente. Ese es mi punto de O vista. señora presidenta, en este caso. sí. Perdón, en este caso, a partir del 1 de Así octubre. es. Voy a un corte, ya saben por qué, y regreso. No, es de radio. ¿Sí? Sí. Terminamos, despedimos aquí la transmisión de radio, pero seguimos en todas las redes, en las plataformas, en las mías también, ¿eh? Ahí estamos.